Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este acto organizado por Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Cintruénigo, donde vamos a presentar a todos y todas ustedes el libro recientemente editado por Cruz Roja en Navarra, con motivo del trabajo de investigación realizado por don Joaquín Mencos Arraiza. Que hoy nos acompaña bajo el título de 1872, un compromiso cumplido. Junto al autor se encuentran en la mesa Josefina Díaz Zúcar, presidenta del Comité Local de Cruz Roja en Cintruénigo, y Álvaro Cornago Chivite, secretario de la Asamblea Local. Antes de que iniciemos con el acto propiamente, queremos hacer una breve reseña histórica y sobre los pilares que rigen en el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que a través de sus 7 principios fundamentales guían toda la asistencia humanitaria que nuestra institución lleva realizando por todos los puntos del planeta, desde hace 160 años. Cruz Roja fue fundada el 18 de febrero de 1863 por el suizo Henry Dunant, y un año más tarde, el 5 de julio de 1864, se constituyó la primera asamblea de Cruz Roja en España, precisamente en Navarra. Los 7 principios fundamentales de la Cruz Roja se pueden agrupar en 3 bloques. 1. Principios sustanciales. Humanidad e imparcialidad. Son los que definen realmente la acción de la Cruz Roja. 2. Principios derivados. Neutralidad e independencia. Son los que establecen la opinión, la posición y la forma de actuar de Cruz Roja para conseguir los propósitos establecidos en los principios sustanciales. 3. Principios orgánicos. Voluntariado, unidad y universalidad. Estos representan las normas y el método conforme a los que desarrolla la Cruz Roja su actividad en todo el mundo. ¿Cómo desarrollamos estos principios? Nuestros objetivos son los siguientes: dignidad y bienestar humanos, igualdad y respeto por la diversidad, confianza, soberanía y libertad, altruismo y afán de servicio, cohesión y pluralidad, cooperación y solidaridad. La actitud que se espera de todos nosotros y nosotras, integrantes de Cruz Roja, está basada en capacidad de escuchar con atención, empatía, objetividad de pensamiento crítico, comunicación no violenta, colaboración en la mediación y la negociación, capacidad de resistencia y recuperación, paz interior. Todas estas cualidades y habilidades actualmente resultan muy necesarias en todas las intervenciones que realiza el voluntariado de Cruz Roja ante conflictos armados, colectivos vulnerables, inmigrantes, personas mayores, solicitantes de asilo y de refugio, mujeres en dificultad social, desempleados y precariedad laboral, personas reclusas y reclusas, personas con discapacidad, personas con problemas de salud y, en general, a toda la población que esté en situación de vulnerabilidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja no descansa. Está siempre pendiente de intervenir allá donde se necesite, siempre con el deseo de ayudar, dignificar, proteger y prevenir. La Cruz Roja y la Media Luna Roja están siempre cerca de ti, de mí, de nosotras y nosotros, de todas aquellas personas que se nos necesiten, siempre dispuesta a escucharte y ayudarte. A continuación, tiene la palabra Álvaro Cornago, secretario de la Asamblea Local de Cruz Roja en Cintruénigo.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Sofía, a Silvia, a Ainhoa, que han hecho acto de presencia, esta apertura del acto. Muchas gracias por asistir y sobre todo también muchas gracias a Joaquín por habernos acompañado y haber decidido venir a Cintruénigo a presentarnos este estudio, este libro al final que nos viene a contar hoy y que no voy a hacer ningún spoiler. Lo que sí quiero es hablaros un poco de Joaquín. ¿Quién es Joaquín? Pues aquí donde lo vemos, este señor ha cumplido 50 veranos, o 50 primaveras, mejor dicho, que justo hace un poquito, hace mes y medio. Y Joaquín, desde que nació, ha vivido ligado a la Cruz Roja. De hecho, como nos lo va a contar él, tampoco lo voy a desgranar mucho, pero sí que os voy a contar que él casi ha pasado por todos los ámbitos que cualquier voluntario en Cruz Roja deseamos pasar. Empezó en Cruz Roja Juventud, fue evolucionando, fue cada vez dando más tiempo suyo participando en las brigadas de socorro, ¿no? Donde estabas ahí. Ahí fue donde empezó a participar también de cómo llegar a ayudar a los demás asistiéndoles, pero además formando a los demás para que aprendamos, fue formador mío, fue monitor mío, para que aprendamos el cómo llegar esta ayuda a los demás. No solamente cómo formarnos, sino cómo formarnos en conocimientos, pero en valores. Los que llevamos años trabajando al lado de Joaquín, hemos sabido de él el ejemplo, hemos sabido de él lo que quiere decir la V mayúscula de voluntariado, de estar siempre dispuesto, de si hace falta, cuando ahora es muy fácil porque tenemos el móvil y nos localizamos rápido, pero antes era simplemente lanzar una llamada y sabías que podías contar con Joaquín, con su familia, que siempre han sido ejemplos para todos los que formamos la Cruz Roja en Navarra. De hecho, viene de una gran herencia, de una gran familia que siempre ha estado ligada a la Cruz Roja. Joaquín dejó cosas de su vida para intentar ayudar a los demás. Ha estado en múltiples misiones internacionales. Ha estado en África, ha estado en Oceanía, ha estado en América del Sur, ha estado en Centroamérica, has estado en Europa. No te falta ya más que la luna, majo. Así que en todo donde ha habido una catástrofe, Joaquín ha estado ayudando. De hecho, su formación como biólogo y con un máster en ingeniería hidrológica le ha permitido prestar ayuda, sobre todo especializada en asistencia humanitaria en sanitización de agua. Cuando hay una emergencia, una de las cosas que más difíciles es conseguir es agua potable, agua limpia, en la cual poder llegar a pensar en ¿podemos beber? ¿Podemos lavarnos? ¿Podemos cocinar? Pues esa es una de las grandes labores que hace la Unidad de Respuesta en Emergencias de Agua y Saneamiento y de potabilización de aguas, donde Joaquín ha estado participando como formador, como agente FAC, de los primeros que salen cuando pasa una emergencia y tienen que ir al terreno a evaluar, y también, por supuesto, como jefe de misión durante muchísimos años. Esto cuando salimos fuera, cuando estamos en el salseo, ¿no? Pero Joaquín también se ha involucrado mucho en la propia organización de la Cruz Roja. De hecho, durante 8 años ha sido presidente de la Cruz Roja en Navarra, ha sido vicepresidente de la Cruz Roja a nivel nacional, y ahora ha vuelto al comité local de Pamplona, donde él es voluntario, y aquí de nuevo tiene ganas de dar guerra, así que aquí vamos a estar recibiéndole. Siempre ha venido a Cintruénigo, conoce las típicas tradiciones nuestras, llamémosle la traída de las vacas y nuestras locuras de montar dispositivos grandes, las conoce nuestras fiestas, también conoce nuestras comidas, nuestras celebraciones adicionales, y he de estarle siempre muy agradecido de que en el año 2014, cuando pude echar el segundo cohete, ya que se me reconoció como Cirbonero Popular aquel año, vino Joaquín a acompañarme en representación de Cruz Roja Navarra, así que siempre ya sabes que estarás aquí con nosotros. Y nada más, simplemente recordaros que cuando termine el acto, todos aquellos que lo deseéis, tenemos libros para que os podáis llevar, os los pueda firmar Joaquín y podáis conversar con él. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia, por vuestra atención. Y como siempre, al lado de las casas de los maestros, en la Plaza Virgen de la Paz, está la Asamblea de Cruz Roja para todo lo que podáis necesitar. Gracias. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento y al alcalde por dejarnos este lugar para poder hacer la presentación de este trabajo. Muchas gracias a Josefina, como presidenta de Cruz Roja, por la invitación. Y muchas gracias a Álvaro. Todos os habréis dado cuenta que la presentación que ha hecho no es objetiva, es decir, es producto absoluto de la amistad, o sea que hay que filtrar esa presentación y dejarlo en la mitad, pero gracias, Álvaro.
Hoy, ¿de qué vamos a hablar? La verdad que es fascinante ver tanta gente hoy aquí. Josefina, tienes que estar realmente contenta que a la llamada de la Cruz Roja venga tanta gente hoy en un día que es de verano, prácticamente aquí en Cintruénigo, y que apetece más estar fuera que dentro, con lo cual voy a dar el do de pecho para que merezca la pena el haber estado aquí. Pero felicidades por el éxito de la convocatoria. Porque vamos a hablar de humanidad, de humanitarismo, un poco lo que las voluntarias nos decían al principio, esos principios fundamentales y valores que decía Álvaro también de la Cruz Roja, y es un poco lo que nosotros vamos a tratar. Yo voy a ponerme de pie, yo creo que se me oye perfectamente, sin hacer falta al micrófono. Esta bandera se encuentra en el Comité Autonómico de la Cruz Roja en Pamplona, en la sala de plenos, ¿no? Es una bandera que todos los que hemos pasado por esa oficina la conocíamos, estaba en una esquina, en una vitrina, y hace ya unos cuantos años, hemos calculado unos 10 o 12 años, pues sacamos la bandera para ver cómo se encontraba. Y la verdad que se encontraba pues deteriorada realmente por el tiempo, estaba sucia, y entonces dijimos, bueno, ojalá algún día podamos restaurar esta bandera. Esta bandera nosotros siempre hemos mantenido que es la que estuvo en la primera intervención de la Cruz Roja española, en 1872 en la batalla de Oroquieta, es decir, que es una bandera muy importante para la Cruz Roja española. Además de la bandera, había unos trocitos de tela que colgaban del mástil, y la verdad que la volvimos a meter en la vitrina y dijimos, bueno, cuando sea una buena oportunidad, pues ojalá podamos restaurarla. Investigando sobre la bandera encontramos un libro de 1996 del Ejército que habla de las banderas en Navarra. Y referente a esta bandera dice así: fue la primera bandera que actuó en el campo de batalla, perteneciente a la Cruz Roja de Navarra. Su bautismo de fuego ocurrió los días 3, 4 y 5 de mayo de 1872 en la batalla de Oroquieta, en Navarra, donde atendió a heridos de ambos bandos, siendo la primera vez que la Cruz Roja actuaba en una guerra civil. Entre las condecoraciones que se han otorgado a la Cruz Roja de Navarra está la Legión de Honor de Francia, cuyo lazo se puede observar. Bueno, pues ya vemos cómo también el Ejército, en ese documento, hay que entender que la Cruz Roja hasta final de los años 90 estaba militarizada, y entonces el Ejército consideró esta bandera como una bandera militar e hizo esta anotación sobre la bandera. ¿Qué sucedió? Pues que hace 2 años el Museo del Carlismo en Estella empezó con la idea de hacer una exposición sobre la sanidad y la guerra. Y claro, cuando hablan de la sanidad y la guerra a final del siglo XIX, pues mucho tenía que ver Cruz Roja, que es lo que luego vamos a hablar. ¿Y qué hizo el Museo del Carlismo? Solicitó a la Cruz Roja de Navarra una serie de materiales, entre ellos la bandera. Y entonces se dijo, bueno, pues es la oportunidad de poder restaurar esa bandera. Se restauró, quedó mucho mejor, arreglaron esas cicatrices que tenía por el paso del tiempo, y lo que fue fascinante es el estudio que habían hecho el equipo de restauración de la bandera, en el que decía que estaba datada entre 1870 y 1875, cuando se había hecho la bandera, y que la bandera tenía restos de pólvora y de sangre. Y dices, ¡ostras! Es decir, que blanco y en botella, efectivamente, esta es la bandera que tuvo que estar en Oroquieta. Pero lo que fue muy interesante también fueron esos trozos de tela que colgaban de la bandera. Esos trozos de tela se llaman corbatas, es un término militar, un término castrense. Cuando una unidad militar o un regimiento va a recibir un reconocimiento colectivo, claro, no se coge la bandera y se le pone una medalla. Lo que se hace es representar ese reconocimiento en forma de un trozo de tela, que se llama corbata. Y estas son las corbatas que esa bandera tenía. Antes, cuando leíamos la nota del Ejército, hablaban de la Legión de Honor francesa. Pues efectivamente, esta de aquí es la Legión de Honor francesa. Entonces, bueno, la verdad quedó bien, esto ha quedado muy bien restaurado, pero cuando empezamos a ver las corbatas, aparecía esta. Esta corbata no encaja con la bandera. ¿Por qué? Pues porque se ve un poco mal. Yo no sé si puede apagar un poquito la luz. Sí. Porque aquí lo que pone es una palabra francesa, pone secours, y además aquí, luego lo veremos mejor cuando haya menos luz, pone 1870. Y dices, ¿1870? Pero estamos diciendo que esta bandera, esto es de 1872, es cuando fue Oroquieta. ¿Por qué pone secours? Y luego aquí pone, debajo pone 1872 y pone Arizala, Oroquieta, Munarriz y Urbasa. Es decir, 4 localidades, no solo pone Oroquieta. Y entonces dijimos, pero ¿por qué pone 1870 secours? ¿Y por qué pone aquí estas 4 localidades? Y entonces, aquí es donde surgió realmente las preguntas
para realizar el trabajo de investigación. ¿Cuál fue la hipótesis? ¿Por qué aparece en 1870 Secours? ¿Qué pasa en Europa en 1870? La guerra franco-prusiana. ¿Acaso tiene que ver esto con la guerra franco-prusiana? Y resulta que la Cruz Roja de Navarra había actuado en un contexto internacional antes que en Oroquieta. Y segundo, ¿por qué aparecen 4 localidades? ¿Acaso la Cruz Roja de Navarra participó en esas 4 localidades, no solo en Oroquieta? ¿Y por qué Arizala antepone a Oroquieta? ¿Acaso es que Arizala fue primera antes que Oroquieta? Y entonces, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a centrar en estas preguntas y vamos a ver qué podemos sacar, qué información tenemos para ello. Cuando alguien se pone a investigar los orígenes de la Cruz Roja, la verdad que nosotros somos muy afortunados. ¿Por qué? Porque las fuentes documentales que tenemos están perfectamente conservadas. De hecho, este es el libro que se encuentra en la sede de Pamplona, es el libro que aparece, antes nos decían, desde la primera acta fundacional, el 5 de julio de 1864, se funda la Cruz Roja en Navarra y está registrado quién estaba en esa reunión, qué es lo que trataron, cómo fundaron, y de ahí todas las actas. Está perfectamente documentado. Y además, no solo es un libro de actas en las que dicen quiénes se han reunido, dónde y cuáles son los acuerdos que han llegado, ¿no? Lo desarrollan mucho más. Lo que hablan es de quién ha dicho qué, cuáles son los temas, cuáles son las posiciones, cómo han llegado a las conclusiones. Es decir, que es mucho más interesante porque gracias a ese libro no solo entiendes los acuerdos que han llegado, sino los porqués han llegado a esas conclusiones. Es interesantísimo. Pero además, en Madrid, el Centro Documental de Cruz Roja Española tiene perfectamente digitalizado todas las actas de la Cruz Roja Española, que además está indexado, de tal modo que hacer búsquedas es algo realmente sencillo. Pero es que el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra también tiene, y además ahora mismo está puesto en la red, todas las actas y todas las cartas que tiene la Cruz Roja a nivel internacional, sobre todo en los orígenes. Es decir, que era fácil entrar a investigar. Y además es que hay muchas cartas. Claro, estamos hablando de final del siglo XIX. Ahí no había correo electrónico, ni WhatsApp, ni nada de eso. Y todo lo hacían vía postal. ¿Quién escribía mucho? Nicasio Landa. Nicasio Landa es un personaje, es un médico navarro, un médico pamplonés, que podríamos hablar un ciclo de conferencias solo sobre él. Va a aparecer ahora en la charla varias veces. Pero decir pues, que era un adelantado a su tiempo, un médico que realmente innovó mucho en la sanidad, sobre todo en temas de higiene, y que fue uno de los convencidos y pioneros de la Cruz Roja. La reina de España le envió a él, junto al conde de Ripalda, Joaquín Agulló, a Ginebra a juntarse con esas personas, Henry Dunant, que era el fundador, y otra serie de personas que hablaban de origen de la Cruz Roja, para luego venir aquí a implementarlo. Y Henry Dunant fue un convencido de esa idea. ¿Con quién se escribía? Nicasio Landa, ¿con quién se escribía? Con Henry Dunant. Tenía mucha documentación. Y esas cartas se conservan, pero además también con el primer vicepresidente de la Cruz Roja Española, Joaquín Agulló, con el que él estuvo en Ginebra. Y con otra persona muy interesante, que es Concepción Arenal, que era una humanista de final del siglo XIX, quizá una de las pioneras del feminismo en el siglo XIX, y que también tenía un libro y publicaciones, y escribían mucho entre ellos, encajaban mucho en el discurso. Todas estas cartas fueron recopiladas en este libro, Muertos y Heridos, de Sánchez y Arrizabalaga, que no solo están las cartas recogidas, sino también comentarios sobre esas cartas. Un libro muy interesante. Pero es que además hay mucha prensa de la época. Esto es un libro que fue publicado en 1875, en el que Jiménez Enrich, que es el autor, habla de los 10 años de la Cruz Roja a nivel internacional, de 1864 a 1874. Es decir, un documento que realmente es alguien que lo ha vivido y lo está relatando. Además, este libro habla de fuentes documentales que ya no existen. Habla de la Cruz Roja de Prusia, la Cruz Roja de Baviera, la Cruz Roja que esas desaparecieron y sus fondos documentales desaparecieron. Pero él sí hace referencia, con lo cual podemos tener una información que ya no existe. Y luego, La caridad en la guerra. Esta es una revista que nació en Pamplona. El inductor fue Nicasio Landa, quiso tener una revista en la que se contara todo lo que hacía Cruz Roja. Fue tan interesante esta revista
que duró 11 meses, fue publicada en Navarra, y ya cuando cumplió el año, la propia Cruz Roja Española se la apropió y dijo, es tan interesante que la vamos a hacer a nivel nacional. Y entonces pasó a ser la revista de la Cruz Roja Española, documento que sigue existiendo, o sea que el origen estuvo aquí. Y aquí cuentan todo, aquí están, es un poco el espejo público, cuentan a la sociedad qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y luego, revista de la época, revistas como la Ilustración hispanoamericana, que no solo por los textos, sino también por los dibujos y los gráficos que tiene, que es, claro, una España que llegaba de Filipinas a Cuba, pues era el modo de que en toda esa España la gente pudiera conocer la imagen de cómo eran los reyes, cómo eran los gobernantes o cualquiera de los lugares, ¿no? Y también la documentación carlista, ¿vale?, que tenían su propia revista y contaban ellos qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Y luego, fuentes secundarias, libros se han escrito muchísimos, desde específicos sobre el caso de Oroquieta, específico sobre Nicasio Landa, que ha habido varios libros, sobre la historia de la Cruz Roja, Josep Carles Clemente ha escrito un montón de libros. La verdad que hay muchos documentos para poder investigar, ¿no? Y también hechos incluso por Príncipe de Viana, por Gobierno de Navarra, en los cuadernillos de arte y cultura popular. Vayamos con la primera, 1870, Secours. ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, hay un conflicto bélico. ¿A quién enfrenta? Pues enfrenta a Francia y a Prusia. Prusia, junto con otros estados allegados suyos, Alemania del Norte y tal, que es un poco, van a ser los pioneros, perdón, los precursores de lo que luego será Alemania, ¿no? Enfrenta a la Prusia de Otto von Bismarck con Napoleón III. Es una guerra en el siglo XIX basada sobre todo en infantería, artillería, una guerra en la que se sigue bombardeando castillos y están protegidos en castillos y bueno, fue un dominio prusiano porque realmente ya venían de unos conflictos bélicos anteriores y habían mejorado la tecnología bélica y tenían mejores cañones que los franceses. Y entonces fue una guerra que llegó en Sedán, en la batalla de Sedán, llegó a caer prisionero Napoleón III y realmente el imperio de Napoleón III desapareció y pasó a convertirse en la Segunda República Francesa que ahora tenemos, ¿no? Acabó con el sitio de París y la paz de Versalles, y este es un dato que he podido encontrar sobre el número de bajas, que son 117.000 del bando alemán y 154.000 del bando francés. En menos de un año, casi 300.000 muertos en Europa. Estos solo son muertos. Si pensamos la devastación y humanitaria que esto supone, de heridos, de familias rotas, de cosechas no cosechadas, ni cultivadas, o sea, realmente humanitariamente esto fue muy duro. Vamos a ver qué es lo que hizo la Cruz Roja. La Cruz Roja a nivel internacional lo que hizo lo primero fue el crear un centro de operaciones en Basilea, muy cerquita de donde se estaba desarrollando el frente de batalla. Esto, todos los que hemos trabajado en internacional, en conflictos o en humanitaria, lo conocemos, y en grandes catástrofes lo conocemos, es decir, siempre tiene que haber un núcleo donde se coordine toda la información y toda la ayuda, la que se recibe y la que se solicita. Y esto, hay una cosa muy curiosa que no se conoce, y es que la Cruz Roja Internacional, primero hay una reunión en Ginebra en la que se reúnen, en la que estuvo Nicasio Landa, el Navarro y Joaquín Agulló, y luego pasaron 8 meses hasta que firmaron el primer convenio de Ginebra y ya se constituye la Cruz Roja tal como está. Pero en ese periodo, una guerra en Europa que se llama la Guerra de los Dos Estados, dos estados también que luego formarían Alemania, y en la que la Cruz Roja, aunque no existía aún el convenio de Ginebra, quiso participar, ¿vale? Y envió gente allá. Y la verdad que el informe que narra la actuación de la Cruz Roja allá, pues no habla muy bien de la Cruz Roja, dijeron, pero sí son muy autocríticos, dijeron, lo hemos hecho muy mal porque no hemos sabido coordinar a los dos países, no hemos sabido coordinar la ayuda, ¿no? Pero de esa lección aprendida es cuando surge la Agencia de Basilea, ya en el primer conflicto siguiente, ya con el convenio de Ginebra ya firmado, y entonces deciden crear esa agencia. Y aquí lo que hacen es
coordinar la ayuda que los prusianos y los franceses piden a Basilea, y Basilea pide al resto de los países, a través de Basilea hace que llegue la ayuda. Principalmente económico, lo primero es económico, para que la gente que está en el terreno pueda desde alquilar lugares, comprar recursos, materiales, comida, etc. Y luego el enviar también equipos sanitarios. Esta fotografía es divina. Esto es una ambulancia. Son dos fotografías de una ambulancia holandesa y una ambulancia belga. Nosotros ahora pensamos en ambulancia, bueno, ambulancia es un vehículo con 4 ruedas en el que dentro van pues 2 o 3 personas, técnicos, formados y tal, ¿no? Una ambulancia en el siglo XIX lo conformaban pues 35, 40, 50 personas. Ese era el concepto de ambulancia, en el que había, por supuesto, sanitarios. Sobre todo había muchísimos camilleros, pero había alguien que se encargaba de las mulas, alguien que se encargaba de la cocina. Es decir, esto era una ambulancia a final del siglo XIX. ¿Qué hicieron el resto de Cruces Rojas nacionales? ¿Vale? Hemos visto a nivel internacional, la Cruz Roja Internacional, y los países que hicieron. Bueno, pues lo primero, pedir dinero. La Cruz Roja belga envió 28 ambulancias. Vamos a pensar, 28 equipos como esa fotografía que hemos visto enviaron al terreno. Y luego coordinó ayuda de otros países. La Cruz Roja británica consiguió también muchos fondos. Los holandeses y de Luxemburgo enviaron ambulancias, hasta 11 ambulancias al terreno, aparte de mucho dinero, mucho donativo. Es decir, que ya vemos cómo los distintos países pues, lo que hacen es enviar dinero y, si es posible, enviar personal sanitario. Esto es una ambulancia, una fotografía también de 1870, de una ambulancia italiana. Y en los cuerpos de sanidad militar también se incorporaron muchos médicos. Hay que entender que justo en este comienzo de la Cruz Roja surge lo que llaman como el tercer combatiente. En un conflicto bélico es ese tercer combatiente, pero neutral, que lo que hace es ayudar a las dos partes independientemente del bando. Es decir, ese concepto de neutralidad que no existía. La sanidad de los ejércitos atendía a sus soldados heridos, no a los del enemigo, ¿no? Y entonces el Convenio de Ginebra lo que hace es decir, bueno, pues la Cruz Roja ayuda a los dos bandos, ¿no? Y entonces muchos médicos de Cruz Roja se incorporaron en las sanidades militares, esas sanidades militares que ya llevaban la Cruz Roja en el brazalete y que eran neutrales, que tenían que ser respetadas y que atendían a los heridos de los dos bandos, ¿no? Y aquí habla, por ejemplo, que enviaron 57 médicos norteamericanos. Vamos a ver que aquí no hay telégrafo, no hay teléfono. Para cuando se enteran en Estados Unidos que está la guerra en Europa, envían a los médicos, no sé el tiempo que habrían estado participando, pero es fascinante, ¿no? Y dice, y españoles. O sea que ya vemos que también hubo españoles que se incorporaron como médicos. Vamos a ver qué es lo que hizo la Cruz Roja española. Lo primero, lo mismo que el resto, pedir ayuda, pedir dinero, pedir recursos. Lo que quieren es, a través de la revista La Caridad, a través de la revista de Concepción Arenal, pues lo que hacen es mandar mensajes para que la gente done dinero. Y también lo que preparan envíos de material que van a necesitar en el terreno los sanitarios, como por ejemplo hilos, paños y cigarros, ¿vale? Yo simplemente describo lo que ponen, ¿no? Y cigarros. Y luego, bueno, más dinero, la duquesa de Medinaceli, que era la responsable de sección de damas, también consigue más dinero. Y entonces, al final fueron 17.223 francos lo que lograron enviar a Basilea. Por encima de Dinamarca y Grecia, pero por debajo de muchos otros países, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Austria y algunas otras. O sea que se hizo una ayuda, pero tampoco fue muy importante si comparamos con el resto de los países. Sí importante porque era la primera vez, ¿vale? Pero los otros, la verdad, que consiguieron más ayuda. Y enviaron también personal sanitario. Nuevamente nos aparece Nicasio Landa, es decir, a Nicasio Landa lo envían al frente de batalla, ¿vale? Y a Fernando Castro, que era otro médico, que era el director de la Universidad Central. Envían a los dos. Y luego, por propia iniciativa, hay otro médico, Salvador Badía, que se incorpora también con la sanidad militar en el frente, y que esto lo sabemos porque a su vuelta él escribió un libro sobre lo que había visto, lo que había vivido, que es muy interesante, porque son sobre todo, desde el punto de vista médico, habla de los adelantos tecnológicos que se han desarrollado en la sanidad. En una guerra se desarrolla lo bélico, pero también se desarrolla lo sanitario, y él lo reflejó en ese libro. ¿Qué hizo Nicasio Landa? Lo primero, ir a Ginebra, porque él ya había estado ahí, conocía a Dunant, conocía a los fundadores de la Cruz Roja, al presidente, y entonces lo que quiere es ir primero a Ginebra, estar con ellos y entender cómo están organizando la ayuda, cómo están enviando los mensajes, cómo se organiza, ¿no?
La segunda visita a Basilea, al centro logístico, es decir, para aprender cómo se hace, cómo se coordina una ayuda desde un centro de operación logístico-sanitario en Basilea. Y finalmente a un hospital directamente en el frente de batalla a trabajar sanitariamente. Y ahí él le escribe muchas cartas de lo que ve, de cómo trabajan en temas de la higiene, por ejemplo, que la higiene, decían que 1 de cada 5 heridos que llevaba a un hospital moría en el hospital solo por cuestiones de higiene. O sea que, y entonces cómo están evolucionando las cuestiones de la higiene, ¿no? Esta fotografía sería cómo era un hospital, que claro, eran grandes casas o barracones que lo ponían en las camillas y lo adecuaban como un hospital. Pero Landa, cuando estuvo en Basilea, vio una cosa que le gustó mucho, y es esta camilla. Esta camilla es un mandil que era para transportar a los heridos entre 2 personas, colgaba del cuello uno y el otro lo llevaba. Entonces, era un modo de, en el frente de batalla, rápidamente poder coger el herido y poder transportarlo. Este diseño fue suyo, fue un diseño de Nicasio Landa. Cuando él fue a Ginebra, él lo llevó y lo enseñó. Bueno, pues en el primer conflicto bélico que tuvo la oportunidad la Cruz Roja, enviaron al frente de batalla, en concreto tenían 30 camillas de estas preparadas, suyas, de diseño suyo, para enviar al frente de batalla. Vamos a ver la Cruz Roja de Navarra, ¿qué es lo que hizo? ¿Vale? Bueno, la Cruz Roja de Navarra hace un llamamiento, como todos los demás, y entonces lo que quiere es conseguir fondos para enviar. Y además aquí se predica con el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Comité de Navarra es poner de su bolsillo 2.000 reales para también decir, oye, que nosotros predicamos con el ejemplo y hay que conseguir. Y entonces se hicieron conciertos, de hecho había varios regimientos militares en Navarra entonces y tenían su banda musical. Bueno, pues la banda musical de estos regimientos hicieron conciertos para conseguir fondos. Y también prepararon un envío de materiales, y en concreto fueron hilas, bueno, hilas no he dicho antes, son para hacer vendas, ¿vale? Trapos, vendajes y vino generoso de Peralta. Esto, yo digo lo que pone, pero se enviaron 76 cántaros de vino de Peralta, que además tuvo problemas en la aduana, es decir, porque cuando llegó el vino a Hendaya para cruzar a Francia y luego ir a Basilea, dijeron, no, esto no es ayuda humanitaria, esto tiene que pagar impuestos, ¿no? Y entonces allá tuvieron unos problemas diplomáticos hasta que explicaron que eso sí, eso iba camino de la Cruz Roja y consiguieron que no pagara aduanas el vino, ¿no? Y llegó a su lugar de destino. Esto es el regimiento Almansa, que estaba de cuartel en la ciudadela de Pamplona. Entonces el cuartel estaba en la ciudadela, ¿vale? Y en el regimiento Almansa, el médico del regimiento Almansa, el médico mayor, vuelve a ser Nicasio Landa, ¿vale? Que luego será importante porque aparecerá con su regimiento. El propio regimiento Almansa, claro, impulsado por Landa, hizo un concierto y además dentro de los propios soldados consiguió fondos para que fueran entregados, ¿no? Y una cosa muy curiosa, que esto también está guardado, que es el presidente de la Cruz Roja de Prusia y el presidente de la Cruz Roja francesa enviaron sendas cartas al Comité de Navarra dando las gracias por la ayuda que habían recibido. Que es algo fascinante, ¿no? Que ahora a Navarra, pues yo que sé, ahora por ejemplo tenemos varios cooperantes que están trabajando fuera y me imagino que la Media Luna Roja de Turquía envía una carta al presidente de Navarra dando las gracias por la persona que está trabajando allá, ¿no? Pues eso se hacía, ¿no? Y también por el vino, también pone que le daban las gracias por el vino que habían recibido. Vamos a la hora de los reconocimientos. ¿Qué sucede? Esto está muy documentado en las actas de Cruz Roja Española en Madrid, que hay una reunión del comité en el que hablan que la Cruz Roja francesa se ha puesto en contacto con la Cruz Roja española y les ha dicho, decirnos quiénes son las personas que más se han destacado en la ayuda en este conflicto bélico y porque queremos darles un reconocimiento. Y entonces hay un debate, porque dice el conde de Ripalda, primero que no hemos sido los que más hemos ayudado, pero sí que es verdad que se ha hecho una ayuda, ¿no? Y pues si quieren reconocer, dicen, dice, bueno, pues que se dé un reconocimiento a Landa y a Castro, que son las personas que han estado allá, ¿no? Y entonces Nicasio Landa lo que informa es que el propio comité de la Cruz Roja francesa se había puesto en contacto con el Comité de Navarra para decir, oye, ¿quiénes conformáis el comité que os queremos dar un reconocimiento? Y entonces decía, pero vamos, no es que seamos los que más nos hemos distinguido, o sea que también hay otros que también han trabajado, ¿no? Y entonces, después de un largo debate, la Asamblea
acordó decir a los franceses que si querían dar un reconocimiento, pues se diera a la Cruz Roja Española, a la Asamblea Central, a la sección de señoras, que había dado mucha ayuda, a la de Navarra, a la de Guipúzcoa, la de Coruña y la de Huelva, así como al Regimiento Almansa, que es el que estaba en Pamplona, para que cuelguen las condecoraciones de sus banderas, ¿vale? Y esto es lo que se envió a Francia. Bueno, pues los franceses no solo dieron todos estos reconocimientos, sino que además quisieron dar directamente a Nicasio Landa y a Castro, a la duquesa de Medinaceli, que era, como digo, la responsable de la sección de señoras, y a la revista, a la redacción de la revista La Voz de la Caridad. O sea que todos estos reconocimientos fueron otorgados. Bueno, ya hemos visto la primera parte. Vamos con la segunda parte, que ponía Arizala, Oroquieta, Munarriz y Urbasa, 1872. Ahora nos vamos del centro de Europa y nos venimos a Navarra. El contexto histórico, ¿qué está pasando? Bueno, en España en estos momentos está pasando absolutamente de todo. Es decir, que del 66 al 68 hay una profunda crisis económica con un descontento con los Borbones, en concreto con Isabel II. Hay varias sublevaciones militares, una al cuartel de San Gil. En el 68 comienza una revolución que acaba triunfando y hace exiliar a la familia real. Luego hay una regencia del general Serrano, que además tiene un golpe de Estado en medio de su regencia. Deciden buscar un nuevo monarca para el trono de España y entonces buscan a un príncipe italiano, que es Amadeo de Saboya, que está 2 años y se marcha, y una vez que se marcha Amadeo, se proclama la Primera República Española, que tiene en un año 4 presidentes y que finaliza con un nuevo pronunciamiento militar, esta vez de Martínez Campos, y vuelve Isabel II. Es decir, en 5 años ha pasado absolutamente de todo en España, ¿no? Pero por otro lado, los carlistas ven esto con bastante enfado, porque claro, Carlos de Borbón, Austria Este, cuando echan a Isabel II, ¿qué dice? Oiga, si han echado a Isabel II, el que tiene que reinar soy yo, que además, conforme al carlismo, legítimamente él decía que tenía que ser el rey. Entonces, él dice, bueno, yo quiero ser rey y además me pongo al frente del carlismo. En el 71, cuando la República, hay unas elecciones en las que el carlismo saca 50 diputados en Madrid, es decir, que hay un gran movimiento pro-carlista. Y entonces, en el año 72, cuando no solo no ponen a ningún Borbón, sino que encima traen a un príncipe extranjero, que es Amadeo de Saboya, entonces en el 72... dice el pretendiente carlista, esto ya es el colmo, ahora vamos a las armas porque el que tiene derecho a reinar soy yo. Y da comienzo entonces la guerra carlista, que era la tercera guerra carlista, que sería del 72 hasta el 75. Arizala, que es el primer nombre que aparece en esa corbata. Bueno, en Arizala es el 24 de abril del año 72, ya el pretendiente carlista, Carlos de Borbón, Carlos María, ya ha dicho que se subleven sus seguidores en España, es decir, ya es manifiesto que la guerra comienza. Y entonces hay un regimiento con el teniente coronel Pino, que está cerca de Salinas de Oro, una zona que se llama en la explanada de Arizala, y está cercano a esa zona, Fulgencio Carasa, que es el comandante general de las tropas carlistas, con 1.200 hombres, que se entera que están los amadeístas muy cerca y dice, vamos a por ellos. Y entonces hay un conflicto bélico en el que vencen los carlistas, hay prisioneros, hay fugados, hay heridos, entre ellos un teniente, y vamos a ver qué sucede, qué es lo que hace la Cruz Roja, si realmente participa aquí o no la Cruz Roja. Bueno, ¿quién llega a Arizala el día después de la batalla? El regimiento Almansa. ¿Quién es el médico del regimiento Almansa? Nicasio Landa. ¿Qué hace Nicasio Landa? Le dice al coronel, coronel, yo lo que quiero es atender a los heridos de los dos bandos, tanto carlistas como los nuestros, y además quiero llevar el brazalete de la Cruz Roja. Y eso hace Nicasio Landa. Y es decir que realmente él está 2 o 3 días allá y busca sanitarios de la zona, etcétera, hasta que atiende a todos los heridos que encuentra, incluso monta un lugar para poder recibir a los heridos, y él informa 3 días más tarde a la Cruz Roja Internacional, a Ginebra, diciendo que por primera vez la Cruz Roja ha estado atendiendo a los heridos en un conflicto civil en España. O sea que esto es lo que sucede.
Vamos a ver la siguiente, Oroquieta. Esta es muy conocida. Además, el año pasado hubo en mayo una recreación en la propia localidad de Oroquieta que yo no pude asistir, estaba enfermo, pero debió ser espectacular. Aquí está el general Moriones, que tiene 2 batallones, y además, bueno, tiene guardias civiles, húsares, pero sobre todo tiene artillería de montaña, varias piezas de montaña, ¿no? Y por el otro lado, ¿quién está? Pues está el propio pretendiente carlista, que ha cruzado la frontera, ha entrado en España a través de Vera de Bidasoa y se ha ido juntando con muchos seguidores y han llegado a la localidad de Oroquieta. Están hablando de 1.400 hombres que estaban allá, pero sin armamento, o sea, dice, 1000 de ellos no tienen armas, ¿vale? O sea, que realmente es un movimiento que estaban haciendo y que luego llegarían las armas, pero que realmente no tenían muchas armas. Y luego, bueno, hay varios generales suyos que además, ni tan siquiera Oroquieta es una zona muy pequeña, que no cabían todos y se fueron a localidades cercanas, ¿vale? A 4 kilómetros. Aquí sí que vencen los amadistas. La batalla de Oroquieta muchas veces se encuentra como la sorpresa de Oroquieta. Desde luego los carlistas no esperaban que aparecieran las tropas amadeístas y menos con artillería y que los bombardearan. Y eso fue así. Y entonces tuvieron los carlistas 38 muertos, 10 heridos y 749 presos, es decir, que aquello fue un absoluto desastre para los carlistas, ¿no? Mientras que los amadeístas tuvieron 6 muertos, 24 heridos y consiguieron que don Carlos huyera nuevamente a Francia. Don Carlos en sus memorias decía así: llegamos a Oroquieta, sorpresa, sin armas, sin nada, nos destrozan como era natural, en vano busco reanimar a mi gente. Pero luego lo consiguió, luego la guerra continuó y volvió a entrar con más tropas. ¿Qué hizo la Cruz Roja? Bueno, pues es que de nuevo aparece Nicasio Landa, y he dicho que iba a aparecer recurrentemente. ¿Por qué? Porque él ya estaba con los militares, él ya estaba con este regimiento, está con el general Moriones, y entonces él con su gente, puesto el brazalete de la Cruz Roja, van atendiendo a esos heridos. Es decir, que sí que es la Cruz Roja la que atiende. Y además, en la propia Oroquieta, en una de las casas, monta un hospital de sangre, un hospital de campaña, en el que va recibiendo a lo largo de la noche muchos heridos carlistas. Es decir, los carlistas ya son conscientes de que hay un lugar en el que a ellos también les van a atender y que van a ser respetados, y van llegando a Oroquieta, ¿no? Y entonces durante toda esa noche está atendiendo a los heridos. Al día siguiente, enterados en Pamplona de lo que había sucedido en Oroquieta, sale una ambulancia para allá, una ambulancia, eso, que son 40-50 personas, con un montón de mulas, de camilleros, etcétera, que van en tren hasta Irurzun, de Irurzun van a Oroquieta y vuelta. Pero no consiguen llevarse a todos los heridos. Entonces se llevan a los que pueden y 2 días más tarde vuelven a enviar una segunda ambulancia. Una segunda ambulancia que está hablando de 117 sanitarios, o sea, una movilización muy importante, ¿no? Y algunos de los heridos ya habían muerto en esos 2 días y ya se llevan a todos y los llevan al hospital a Pamplona. Esto es lo que fue Oroquieta. Vamos a ver Munarriz, esto es un poquito más tarde ya, estamos en el 18 de junio. Bueno, Munarriz es aquellos carlistas que logran huir desde Oroquieta, lo que se van es hacia Valdeollo y Valdegoñi, y entonces los amadeístas les están persiguiendo, ¿vale? Ahí están el general Moriones y el general Primo de Rivera, que les están acosando para encontrarse. Y efectivamente hay un encuentro de nuevo con Fulgencio Carasa, con el jefe de las tropas carlistas, y nuevamente vencen los amadeístas, ¿no? Son 2 días en los Altos de Goñi. ¿Y qué hace la Cruz Roja? La Cruz Roja envía una ambulancia desde Pamplona con sanitarios y camilleros, que se junta con también sanitarios de la zona, y entonces atienden a la gente de los 2 bandos. Pero ojo, cuando llegan a Valdegoñi hay unos soldados carlistas que los paran. Y dicen, ¿quiénes sois vosotros? Dicen, no, que somos los de la Cruz Roja. Ya, pero ¿qué es la Cruz Roja? O sea, que también tenían sus problemas para explicar quiénes eran, que no todo era... Claro, esto es una guerra, ¿quiénes estos señores que vienen aquí, no? Y entonces fueron algunos carlistas que habían estado en Oroquieta heridos, quienes les dijeron, no, que estos atienden a todos, y entonces les dejaron pasar, ¿vale? Y Urbasa
pues es prácticamente lo mismo, estamos hablando de 2 días más tarde. Es decir, que esto es pues el mismo movimiento de tropas que han perdido en un sitio, han perdido en otro sitio y se van y se vuelven a enfrentar nuevamente en un tercer sitio, ¿no? Ahora es el general Palacios, nuevamente a las tropas de Caraxa que han huido de Munarriz, pues les acosan, y aquí sí que hay unos cuantos muertos y heridos, ¿no? Y además los heridos y los carlistas se dispersan mucho en casas de la zona, era gente de la zona, y tenían familiares, amigos, y entonces la Cruz Roja aquí lo que hace es envía una ambulancia desde Estella, ¿vale?, con gente de allá, con médicos y tal, salen 2 ambulancias de Pamplona y acaban al día siguiente en Echarri Aranaz montando un hospital de sangre para recibir a todos los heridos que ha habido en este enfrentamiento bélico y enviarlos por tren a Pamplona. Bueno, ya estamos concluyendo. Vamos a ver, de lo que he contado hasta ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar? Lo primero, que sí, que la Cruz Roja recibió un reconocimiento francés, ¿vale? Que lo recibió la Cruz Roja de Navarra, que lo recibió Nicasio Landa, que además lo recibió el Regimiento Almansa, que estaba en Navarra, pero la Cruz Roja de Navarra recibió un reconocimiento francés. Que Arizala fue una acción previa a Oroquieta en la que actuó un médico, que era el médico del Regimiento Almansa, Landa, en nombre de la Cruz Roja, ¿vale? Que Arizala es la primera acción donde militares de los 2 bandos son atendidos bajo la protección de los convenios de Ginebra. Que las acciones de Munarriz y Urbasa pertenecen al mismo momento, aunque las han separado como 2 lugares, pero realmente están en el mismo momento y los mismos días, ¿no? Y que Oroquieta, si ha pasado a la historia por ser la única o la primera y que no hubiéramos tenido conocimiento del resto de las batallas, ¿por qué es? Pues porque a los amadeístas les interesaba mucho hablar de Oroquieta. Lo pusieron en todos los medios de comunicación que habían conseguido, ¿el qué? Ese insurgimiento carlista que comenzaba, habían acabado con él, y que además habían echado al pretendiente carlista de España y lo habían enviado a Francia. Y le dieron mucho protagonismo. Pero también la Cruz Roja dio mucho protagonismo a Oroquieta. ¿Por qué? Porque interesaba decir cómo habían atendido, qué era la Cruz Roja, tenían que darse a conocer. Por eso ha pasado la historia de Oroquieta, porque dieron muchísima importancia. De hecho, al general Moriones, que es el que intervino aquí, le dieron el título nobiliario de Marqués de Oroquieta, es decir, en reconocimiento de esa batalla. Es decir, fue algo muy, muy extendido y por eso realmente solo se ha conocido la de Oroquieta. Y luego, decir que desde el punto de vista de Cruz Roja, las acciones de Munarriz y Urbasa no desmerecen nada a lo de Oroquieta. En Oroquieta se enviaron 2 ambulancias en 2 momentos distintos, pero es que estamos hablando que en Munarriz y Urbasa se enviaron 3 ambulancias, siendo una de Estella, se montó un hospital de campaña, o sea que la movilización logística sanitaria de la Cruz Roja aquí fue muy importante también. Bueno, y así queda explicado por qué en esta corbata pues ponía eso, lo de Secours y 1872 y estas 4 localidades. Porque quien puso esta corbata lo que quería decir es que habían estado en todos esos lugares. Eso es lo que explica. Muy probablemente esta corbata la pusieron después de que finalizara la guerra, es decir, la pudieron poner en 1875, pero estaban hablando ya de la guerra franco-prusiana y de la actuación que ellos habían tenido. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué sucede? Pues que cuando estás investigando, siempre aparecen nuevas líneas de investigación. Entonces, eso es lo que voy a dejar 2 pinceladas que yo no he investigado, pero sí voy a lanzar las teorías. Esta fotografía es archiconocida por la gente de Cruz Roja, está aparecido en todas las publicaciones. Cuando se hizo a nivel nacional la celebración del 150 aniversario de la Cruz Roja, esta fotografía se utilizó. ¿Quiénes son? Pues mirad, este es Landa, y todos estos son los que conformaron esa primera ambulancia que fue a Oroquieta y que todos ellos formaban parte del Comité de Navarra, ¿vale? Y entonces ahí tienen su botiquín, la bandera y tal. Bueno, y es como digo, una fotografía muy extendida. Pero en el libro de Muertos y Heridos, el de las cartas de Landa, aparece otra fotografía. ¿Qué es esta? Y dices, ¿es la misma? No es la misma. Es muy parecida, pero no es igual. Si nos damos cuenta, este señor aquí tiene la gorra negra y en el otro lado tiene la gorra blanca. Este señor cambia la postura y incluso la mano tiene algo distinto, ¿no? Pero aún algo mayor.
es que no está la bandera en la otra. Y entonces dice, ¿pero por qué hay dos fotografías? Que es lo mismo, pero no es lo mismo, y además que le han cambiado la gorra al otro. Y dices, cuando en 1872, en Navarra, solo había dos fotógrafos. Los dos fotógrafos estaban en la Plaza del Castillo en Pamplona. Era algo carísimo hacerse una fotografía. Entonces, ¿por qué se hicieron dos fotografías? Bueno, yo voy a contar mi teoría, pero eso habría que demostrarlo. Mi teoría es que esta es la primera fotografía. Que ellos, después de estar en Oroquieta, tan contentos estaban de lo que había sucedido que decidieron hacerse ellos, para ellos, una fotografía. Y se hicieron esta. Pero cuando la atención de Cruz Roja en Oroquieta cogió tanto nombre, desde Ginebra, les pidieron una fotografía. Y dijeron estos, hombre, esto no sé si lo vamos a enviar, ¿sabes? Y decidieron volver nuevamente al estudio fotográfico y con la fotografía delante, volver a hacer el montaje, esta vez sí con la bandera, esta vez sí cambiándole la gorra a este señor. Pero eso es mi teoría, eso habría que investigarlo. Y no acaba aquí. Volvemos a esta fotografía y ahora volvemos a la bandera, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no es la misma. Después del rollo que he estado aquí metiendo hablando de la bandera y la bandera, resulta que la de la fotografía no es la misma. Aquí pone ambulancia y ahí pone socorro a los heridos. Esto habría que investigarlo. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que cuando volvieron la segunda vez con la bandera a sacarse la fotografía, ¿qué bandera llevaron? Pues la limpia, porque la otra estaba sucia de pólvora y sangre. Por eso es otra bandera la que está ahí. Pero bueno, eso habría que investigarlo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera hacer a Joaquín a raíz de ello. ¿Cuánto tiempo te ha costado? Pues, no, es que no sé medirlo, porque al final son huecos que vas buscando, ¿no? Y luego que cualquier persona que investigue sabe lo que sucede, que de repente tiras de un hilo y de repente avanzas muchísimo, luego te paras porque no aparecen los datos, hasta que nuevamente aparece algo, ¿no? No sé, yo creo que fueron como 6 meses desde que veo el informe de las restauradoras de la bandera hasta que ya acabo el documento y lo envío a Cruz Roja y les digo, oye, esto es de interés de la Cruz Roja, ¿no? Es algo que trasciende y que hacer con esto lo que queráis. Y entonces cuando dijeron, bueno, pues vamos a hacer un libro, ya que era el 150 aniversario, entonces cuando se hizo, ¿no? Pero yo creo que 6 meses en buscando huecos, ¿no? Eso es. Pero vamos, que es divertidísimo, ¿eh? O sea, que la investigación es apasionante, sí. Gracias. Siendo tan joven, ¿lo vas a convertir en saga? Igual sí, en saga, ¿y qué vas a repetir? Que no, bueno, sí, hay muchas cosas que se pueden investigar, ¿no? Yo creo que quizá, lo que pasa es que también hay mucho investigado. Hay mucho que se ha hecho sobre Nicasio Landa. Han salido varios libros sobre Nicasio Landa que se han publicado, escritos por José Javier Viñes, recientemente fallecido, y que aconsejo que lo veáis, porque realmente conocer a Landa es conocer a los orígenes de la Cruz Roja en Navarra, ¿no? Y luego, a mí lo que sí que claro, hay en el libro sí que sale, aquí no podemos hablarlo todo, ¿no? Pero sí que son todos los problemas que tuvieron. O sea, hasta problemas serios. Es decir, hay una anécdota en la que están en el casino en Pamplona y entonces les empiezan a increpar a gente de la Cruz Roja y les dicen, por vuestra culpa se está alargando la guerra. Y al final no dejaba de tener una lógica, ¿no? Decían, claro, si vosotros estáis atendiendo a los carlistas, que desde el punto de vista de los gubernamentales son los insurgentes, ¿no? Se alarga la guerra, ¿no? Entonces, ostras, que aquello, claro, te ponía en cuestión, ¿no? La neutralidad de la Cruz Roja, o sea, que eso sí que está puesto en el libro. Yo creo que hay muchas cosas que son interesantes y que se salen a la luz con eso. Sí. ¿Qué te inspiró para escribir este libro? Pues
La curiosidad, eso es lo primero. Es decir, ¿no? Yo decía Álvaro que yo soy biólogo, ciencias biológicas es una carrera, yo siempre he dicho, que te enseñan a preguntar por qué, ¿no? Y preguntar muchas veces por qué. Entonces, claro, cuando yo veo el informe de las restauradoras y veo esa corbata y pone 1870 seguro, digo, ¿por qué? ¿No? Y claro, por culpa de preguntar por qué, pues acabará teniendo un libro, ¿no? Eso es... Pues nada, si no hay más preguntas. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con Joaquín y con vosotros, porque sin vosotros no hubiera sido lo mismo. Entonces sí que os transmitiría que Cruz Roja, la que tiene Joaquín, no es la misma que tenemos ahora. Es la misma, es la sucesora. Sí que atendemos, nos hemos fijado en lo que ha dicho, a todos por igual. Ha dicho los rebeldes y los que regentaban la guerra, a todos por igual. Entonces nosotros hacemos lo mismo y a todos os consta que intentamos hacerlo lo mejor posible, que nunca está muy bien hecho, porque tendríamos que ser maravillosos y no somos. Somos gente que va por la calle. Que os necesitamos a todos. ¿Por qué os necesitamos a todos? Porque solos no podemos hacer todo. Desde aquí os animo, no sé, a que os hagáis voluntarios, a que participéis, a que al menos nos consideréis gente necesaria, que tampoco seamos imprescindibles, pero necesarios sí en muchos momentos. Y yo creo que con esto ya os ha dado la vara Joaquín, ya no sigo. Entonces, muchísimas gracias a todos y seguiremos, porque tenemos pensado que en los primeros 15 días de mayo vamos a hacer un reconocimiento especial a todas aquellas personas que estuvieron en primera línea en el COVID y que han estado ayudando. Entonces os iremos invitando a todos para que eso será fiesta, no será aquí esperar que nos cuente cosas. Oye, muchísimas gracias a todos.